Muy bien, tenemos ahora factorización por agrupación de términos. Esta es una de las otras formas que nosotros tenemos para factorizar polinomios. Bien, tenemos acá un polinomio. ¿Por qué no podemos factorizarlo por factor común? Porque recordemos que para factorizar por factor común, yo debo tener algo que sea común entre todos los términos del polinomio, entre cada uno de estos términos. Eso puede ser la parte de los coeficientes o puede ser la parte de las letras. Veamos primero la parte de los coeficientes. Tenemos por acá el 4, tenemos el 2, tenemos el 2. Hasta aquí podríamos tener una parte común que sería el 2. Pero ¿qué pasa cuando vemos el primer término? No tiene coeficiente. Entonces yo no tengo una parte común entre todos los términos. Ahora veamos la parte de las letras. Tenemos aquí la X, tenemos acá la X, también la X, pero acá ya no tenemos la X. Peor con las Y, solamente la tenemos aquí y acá, pero en estos dos no. Entonces no tenemos ni una parte de los coeficientes que sea común, ni tampoco otra parte de las variables que sea común. Es decir, no hay nada que sea común entre todos los términos del polinomio. Por eso no podemos factorizar por factor común. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que recurrir a otro método que se conoce como factorización por agrupación de términos. Bien, entonces, ¿en qué consiste esto? Como su nombre lo dice, tenemos que agrupar algunos términos que sí tengan cosas en común. Por ejemplo, veamos estos términos. Si yo veo este de aquí con este de acá, tenemos algo en común. Y eso es la letra Y. Es decir, este de acá se puede agrupar con el de acá porque tienen algo que es común. ¿Qué va a ser la letra Y? Asimismo, si yo veo los dos primeros de acá, vamos a ponerlo con otro color, también tienen algo en común, que es esa letra X. Entonces, es cierto que la de acá también tiene X, pero si lo agrupo con otro de los de acá, entonces ya me queda solito uno de los de Y. Entonces, siempre tengo que ir buscando por conveniencia. Si yo tengo unos que tienen la misma letra, como en el caso de las Y, los voy agrupando de una vez. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es calcular un factor común para cada grupo de términos. Primero para los que están en azul y luego para los que están en rojo. Entonces tenemos que calcular un factor común entre estos dos. Lo que debemos hacer es calcular primero el máximo común divisor. Pero yo me doy cuenta que aquí no tengo coeficiente, entonces no voy a poder calcular un máximo común divisor. Lo que tengo que hacer es seleccionar entonces la variable de menor exponente. Y entre estas dos tengo x al cuadrado y x. La de menor exponente obviamente es la x, así que la voy a colocar. Y luego, como lo hacía antes, abro un paréntesis y voy a poner las divisiones. ¿Cuáles son las divisiones? Este de aquí para el de acá. Cada uno de estos términos se tiene que dividir para el factor común. Yo las voy a hacer por acá a los lados. Entonces voy a tener x al cuadrado dividido para el factor común que es x. Y si yo divido eso me va a dar x. ¿Por qué? Porque se restan los exponentes. 2 menos 1 me queda 1. Entonces aquí voy a poner x. ¿Qué signo viene ahora? Más. Y ahora viene la otra división. 2x dividido para el factor común que es x. Entonces lo voy a poner por aquí. Yo lo voy a ir haciendo. Bueno, vamos a hacerlo a los lados. Sería 2x dividido para x. Nuevamente tenemos por acá 2 dividido para 1 a 2. ¿Y qué pasa con las x? Como tenemos la misma arriba que abajo, se eliminan. Y solamente me queda el 2. Entonces yo coloco el 2. Como ya terminé de dividir estos dos, lo que voy a hacer es cerrar el paréntesis. Entonces, lo que he hecho hasta ahora es calcular un factor común y factorizar solamente estos dos términos. ¿Cuál es el factor común de estos dos términos? La x, esa x que tenemos ahí. Entonces, lo mismo voy a hacer, pero para los otros grupos de términos, es decir, para los que están en rojo. Tengo que encontrar primero el factor común. Aquí sí puedo calcular un máximo común divisor. Si nosotros hacemos el máximo común divisor, nos vamos a dar cuenta que el máximo común divisor va a ser 2. Voy a tomar los coeficientes 2 y voy a tomar el otro que va a ser 4. Tengo que buscar un número para el cual se puedan dividir los dos. Ese número es el 2.
2 dividido para 1, perdón, 2 dividido para 2 me da 1 y 4 dividido para 2 me da 2. Ya no puedo seguir dividiendo porque el 1 no se puede dividir. Así que el máximo común divisor va a ser 2. Ahora, tengo que poner el 2 acá y ahora me falta la parte de las variables. ¿Cuál es la única variable que se repite entre estos dos términos? Si miramos la x, solamente se repite en el primero, pero en el segundo ya no. Es decir, que la x no puede ir en el factor común. Pero la y sí, la y se repite en el primero y también en el segundo. Y la de menor exponente, bueno, en este caso son iguales, puedo poner cualquiera. Entonces el factor común va a ser 2y. Y ahora voy a hacer lo mismo, abro paréntesis y voy a comenzar con las divisiones. Entonces vamos a separar un poquito. Primera división, 2xy. Vamos a escribirlo mejor. 2xy dividido para el factor común que es 2y. Dividimos 2 dividido para 2 me da 1, si quiero lo pongo y si quiero no. Las y se eliminan porque tienen el mismo exponente y solamente me queda la x. Entonces por eso coloco x. Bien, ¿qué signo viene? Más. ¿Qué división viene? 4y dividido para 2y. 4y dividido para 2y. 4 dividido para 2 me da 2. Y y arriba y y abajo, como tienen el mismo exponente, se eliminan y me queda 2. Vamos a escribirlo mejor. Como ya no hay que dividir nada, cierro el paréntesis. Bien, nuevamente repetimos. Lo que hemos hecho aquí es simplemente, como no podíamos resolver factorizar por factor común, lo que hemos hecho es agrupar en parejas de términos que tengan cosas en común. Por ejemplo, estos que están en rojo tienen en común la y los que están en azul tienen en común la x. ¿Qué es lo que hago después? Factorizo esos dos términos de manera separada. Calculo un factor común y ahora sí realizo las divisiones y me queda esto. Lo mismo hago acá. Encuentro un factor común, en este caso es 2y, y luego realizo las divisiones y me quedan esto. Bien, entonces hasta allí tendríamos que quedarnos siempre con algo similar a esto. Siempre en los paréntesis nos va a quedar algo similar. Esto de acá tiene que ser igual a lo de acá. Si se dan cuenta es lo mismo, x más 2 y x más 2. ¿Por qué tiene que ser igual? Porque luego de esto vamos a hacer otro factor común. Si nosotros nos damos cuenta, esto que está en este paréntesis es exactamente igual a lo que está en el paréntesis de acá. Como son iguales, nosotros podemos decir que tienen en común eso. Y si tienen en común eso, entonces nosotros podemos tomar a ese paréntesis como un factor común. Es decir, que yo puedo decir que ese paréntesis, que es x más 2, ahora va a ser un nuevo factor común. Y lo que tengo que hacer ahora es abrir un paréntesis y empezar a dividir, como lo he hecho siempre. ¿Qué es lo que voy a dividir? Esto de acá, que es un solo término, para el factor común, que es lo que está acá. Entonces voy a comenzar. Escribo ese primer término que va a ser todo esto que está acá, y ahora eso tiene que dividirse para el factor común. ¿Cuál es el factor común? X más 2. Entonces lo pongo abajo también como un paréntesis, y ahora sí tengo que dividir. Esto que parece un poquito complicado en realidad es muy simple. ¿Por qué? Porque así como lo hacemos acá, donde tenemos las x, si yo tengo la x arriba y la x abajo, simplemente se eliminan. Es decir, tengo que tener lo mismo abajo que arriba para eliminarlo. Y en este caso tengo eso también aquí. Lo mismo que tengo arriba, que es este paréntesis, lo tengo abajo. Así que simplemente los puedo tachar y tengo que poner lo que me queda. ¿Qué es lo que me queda? X. Y esa x la voy a colocar acá. Es el mismo funcionamiento que estamos utilizando anteriormente. ¿Qué signo viene ahora? El más. Y ahora viene la otra división, que va a ser 2y con el paréntesis y se va a dividir para el factor común. ¿Cuál es el factor común? X más 2. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Como yo tengo lo mismo arriba que abajo, simplemente los tacho y me quedo con esta partecita que me queda, que es 2y.
Y eso de ahí es lo que yo voy a poner acá. Como ya no tengo nada más que dividir, el ejercicio termina ahí. Si yo quiero comprobar que factoricé bien, lo que tengo que hacer simplemente es multiplicar este paréntesis por el de acá. Y cuando multiplique me tiene que dar como resultado el ejercicio original.